Agradezco a los servicios educativos de Quintana Roo por esta oportunidad en la que podamos analizar y reflexionar en torno al Plan de Estudio 2022. Que sirva este momento para que indaguemos sobre sus aspectos más relevantes. El Plan de Estudio 2022 para la educación preescolar, primaria y secundaria surge en el marco de la política educativa de la nueva escuela mexicana con la intención de transformar el currículo a favor de una educación integral y crítica. La puesta en marcha del plan implica modificar esta relación pedagógica entre los alumnos, docentes y comunidad y hacerlo mediante un diálogo permanente. Nuestra realidad es cambiante, solo basta que pensemos en este momento sobre lo que implicó para nuestra vida la emergencia sanitaria por COVID-19 para que podamos entender que permanentemente nos estamos enfrentando a retos en los que la escuela y su papel en la comunidad debe replantearse. Vivimos actualmente una etapa de transformación curricular. En agosto del año pasado, en agosto de 2022, se hace la presentación de este plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Se emite el acuerdo 140822 en el que se establece el plan de estudio para la educación básica y bueno, ya hemos tenido oportunidad en estas sesiones de consejo técnico de hacer una exploración y revisión a los programas sintéticos en cada una de sus fases. Estos documentos curriculares tienen su fundamento en el también recién reformado artículo 3º constitucional, en donde establece que el Ejecutivo Federal va a determinar los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal para toda la República Mexicana. Y para ello deberá considerar la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas, de los diversos actores involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que estén considerando las realidades y contextos regionales y locales de nuestro país. En ese sentido, en el marco de lo mandatado en el artículo 23 de la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que es aplicable y obligatorio para toda la República Mexicana. Como se comentaba, bueno, para este fin, la Secretaría considera la opinión de los gobiernos de los estados, del gobierno de la Ciudad de México, de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de proyectos y programas educativos que tengan en cuenta la realidad y contextos regionales y locales de nuestro país, y de igual forma tome en cuenta aquello que en su caso formule la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. El plan de estudio es así como recoge diferentes formas, la discusión, las opiniones, críticas y propuestas de los sujetos que participaron en los foros y lo que ha permitido construir una propuesta curricular y desarrollar un planteamiento curricular pertinente a nuestra realidad. Articular la propuesta curricular entre los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Y bueno, esta propuesta curricular es una tarea colectiva y que debe de estar en permanente construcción y comprende 5 elementos. El plan, los programas de estudio, los libros de texto gratuito, una mirada distinta a la formación docente, el codiseño de los programas de estudio, desarrollo de estrategias nacionales y la transformación administrativa y de gestión. Vamos a revisar cada uno de estos elementos. Empecemos con el plan de estudio. Este surge, como habíamos comentado, en el marco de la política educativa de la nueva escuela mexicana y tiene la intención de transformar el currículo a favor de una educación integral y crítica. Este plan de estudio cuenta con una estructura con 4 elementos que articulan la propuesta curricular, que es la integración curricular, la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje y bueno, el derecho humano a la educación.
En la integración curricular está expresada en los campos formativos, en los ejes articuladores, los cuales establecen los contenidos fundamentales de estudio. La integración curricular articula el trabajo interdisciplinario, problematiza la realidad y pues elabora o incide en la elaboración de proyectos desde estas metodologías sociocríticas. Con ello estamos atendiendo esta demanda histórica de promover una formación integral para una realidad integral, así como situar los procesos formativos en los contextos en los que aprenden los estudiantes y enseñan las maestras y los maestros. Esta autonomía profesional, esta demandada autonomía profesional del magisterio, pretende contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de nuestros estudiantes. Pone a la comunidad como núcleo integrador. Se concibe a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas y culturas, formas de convivencia en la comunidad y en la nación. El derecho humano a la educación de las y los estudiantes, en tanto son sujetos garantes de este derecho, al mismo tiempo que se ponen al centro junto con la comunidad en la prioridad del sistema educativo nacional y tal como lo establece el artículo 2 de la Ley General de Educación, el Estado deberá priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, tendrá que garantizar el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. Y les decía, mirar a la formación docente como este puente entre el saber que plantea el plan y los programas de estudio con los saberes docentes desarrollados desde que iniciamos nuestra formación profesional y con todo lo que vamos acumulando en saberes y experiencias a lo largo de nuestro desempeño profesional. Es decir, establecer un diálogo entre maestras y maestros con diferentes instancias que nos aporten conocimientos para la comprensión, seguimiento y construcción de soluciones a los problemas de la escuela, la didáctica, la integración curricular, la recuperación de los saberes docentes, el proceso formativo y la relación con la comunidad que se enfrenta cotidianamente. Estos espacios de formación docente con una estructura horizontal en la que todos tenemos oportunidad de compartir, de dialogar, de aprender y también de enseñar. El codiseño de los programas de estudio es donde nosotros podemos dar significado a un proyecto curricular en el trabajo en el aula. Implica cambiar esta relación pedagógica y hacerlo mediante el análisis y diálogo permanente. Hacer una vinculación de aprendizajes y saberes entre la escuela y la comunidad. Este proceso de formación-apreciación será permanente, toda vez que se asume que la contextualización de los contenidos para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y aprendizaje está a cargo de las maestras y los maestros. El desarrollo de estrategias nacionales en el sentido de apoyar los procesos de la educación preescolar, primaria y secundaria se fortalecen estas estrategias nacionales vigentes y se proponen otras nuevas que respondan a las necesidades actuales, como lo vimos ante la emergencia sanitaria, como pues surgen estas estrategias en apoyo. Entre las estrategias que inciden particularmente en este proceso, tenemos la Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la Estrategia Nacional para la Educación Multigrado, la Estrategia Nacional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración Interna y Externa, la Estrategia Nacional para fortalecer a las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos,
la Estrategia Nacional con Perspectiva de Género, que permita tener escuelas libres de violencia y acoso, y bueno, la Estrategia Nacional de Lectura, que seguramente pues hemos tenido oportunidad de considerar los aspectos que contempla. Esto debe llevarnos a una transformación administrativa y de gestión, en donde se fortalezca la capacidad de las instituciones del Estado para construir un proyecto educativo en cada escuela, involucrando desde el Consejo Técnico Escolar, con el fin de que servidores públicos, directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos realicen sus tareas pensando en estas condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados de nuestro país. Esto implica que las adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo docente de las maestras y los maestros del país, con el fin de que las actividades y tiempos y espacios puedan ser ocupados plenamente en actividades de enseñanza, de formación docente, de trabajo colegiado, de planeación y evaluación. Y bueno, esta es la organización que tiene el Plan de Estudio 2022. Vamos a encontrar 3 apartados: la introducción, donde viene un panorama general del documento, y dos apartados: el marco curricular y la estructura curricular. Cada uno de estos elementos contempla los siguientes aspectos. El marco curricular contempla un espacio donde pues se define y entendemos los propósitos de la nueva escuela mexicana. Tiene otro apartado donde hace un recuento de los efectos de la pandemia y pues estos elementos que son elementos de análisis y consideración para el currículo, y el currículo nacional visto desde la diversidad, las reformas curriculares en la educación, hace un panorama general, y los elementos centrales de la política curricular. El siguiente elemento, que es la estructura curricular, contempla los fundamentos de la propuesta, el perfil de egreso y la organización curricular. El marco curricular considera, decíamos, la nueva escuela mexicana, y aquí pues nos da hace una revisión de estos propósitos y fundamentos de la nueva escuela mexicana. Y nos dice, bueno, que tiene su fundamento central en el artículo 3º constitucional, en el 4º párrafo, donde dice que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, entendiendo por igualdad sustantiva al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y aquí la palabra que subrayamos es la dignidad de las personas. La nueva escuela mexicana, en este plan y sus respectivos programas de estudio, se reconocen las capacidades como referentes para establecer las intenciones educativas, en el perfil de egreso, en los contenidos de los programas de estudio y su relación con los ejes articuladores en sus respectivos campos de formación, así como el establecimiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje. La nueva escuela mexicana reconoce que las y los estudiantes son sujetos garantes de derecho dentro y fuera del espacio escolar, que tienen necesidades, características propias y que tienen la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que los rodea. El Estado, a través de la escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación, por lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, y tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando. Debe reorientar el sistema educativo e incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Para la nueva escuela mexicana no existen dos escuelas iguales y ninguna tiene un fin en sí misma.
sino que todas ellas están al servicio de sus comunidades y de la sociedad en su conjunto, por lo que la escuela se entiende como este espacio fundamental en el que se construye la igualdad para todas y todos, la igualdad como potencial de los estudiantes de ser capaces de aprender y de trascender en su realidad. El Estado considera a las maestras y los maestros como profesionales de la educación y como sujetos capaces de transformar la ciudadanía mundial solidaria y el entorno local en donde se desarrolla desde esta diversidad. La nueva escuela mexicana reconoce este papel fundamental de las maestras y los maestros en la construcción de ciudadanía y su condición de intelectuales que convocan al saber en distintos espacios de formación dentro y fuera de la escuela. Pone la mirada en el trabajo docente como un trabajo profesional. Un aspecto fundamental de la nueva escuela mexicana es este papel que juegan las familias en la formación de las y los estudiantes para una ciudadanía en la que sea efectivo el ejercicio del derecho humano a la educación, el bienestar y el buen trato. Esto requiere que se reconozca a la escuela donde conviven niñas, niños y adolescentes que provienen de distintos tipos de familias, desde tradicionales, homoparentales, monoparentales, reconstruidas, de acogida, temporales, extensas y adoptivas, y todas ellas con diferentes niveles de escolaridad, de situación migratoria, de edad, de identidad sexual, de preferencia política y religiosa, de condición étnica, lingüística, social, económica y de salud, y lo que prevalece entre todas ellas es el respeto. En este documento vamos a encontrar, les decía, una revisión a los efectos de la pandemia. ¿Qué fue lo que modificó en el ambiente escolar? ¿Qué podemos obtener de esta experiencia para mejorar nuestro servicio profesional? A raíz de la pandemia, el mundo está viviendo un cambio de época. Es sin duda un parteaguas que nos hace revalorizar la vida social de la escuela y su relación con la comunidad. Replantea el sentido que tienen el plan y los programas de estudio. Reconocen que las maestras y los maestros somos profesionales de la educación y, como lo vimos ante esta emergencia, con una efectiva autonomía didáctica. Y que bueno, esto nos comprometió a esta posibilidad de que vayamos replanteando nuestra práctica y que vayamos añadiendo a nuestro haber pedagógico estrategias que antes no habíamos empleado. Eso hace resignificar el papel de la escuela, reforzar la participación de las familias y bueno, lo vivimos todos, replantear el sentido de la evaluación. Aquí en este recuento también se identifican cuáles son las áreas que se vieron, estas áreas educativas que se vieron pues comprometidas con este periodo de confinamiento y cómo pues las hemos enfrentado y cómo las enfrentaríamos para que nuestras alumnas y alumnos tengan los aprendizajes fundamentales. Otro de los apartados en este elemento es el currículo nacional desde la diversidad. Aquí se trata de definir y redefinir los saberes y conocimientos que son básicos para las infancias y adolescencias y que debemos aprender a lo largo de la educación básica. Que esto responda de mejor manera a estos requerimientos que nos enfrentamos. Aquí vemos esta relación con lo que acabamos de comentar sobre la pandemia, en donde estemos en una mejor posición para responder estos requerimientos sociales, culturales y económicos. No pensar en un currículo desde la diversidad profundiza las desigualdades y exclusiones basadas en la clase, en el género, en la condición física, en el grupo étnico y sexual, debido a que la articulación de lo común con lo diverso está ausente del currículo nacional en las actividades educativas,
en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. En este apartado hace un recuento de las reformas educativas de los últimos 30 años, en donde cada reforma de la educación pública representa un proyecto político-pedagógico en el que se definen los contenidos y la organización del currículo, la enseñanza y el papel de la didáctica, la evaluación, el aprendizaje y el lugar que ocupan las y los estudiantes, las y los maestros y estas relaciones pedagógicas, las familias con respecto a un proyecto de país específico y su relación con los distintos grupos de la sociedad. En esta revisión a las reformas curriculares, bueno, se identifican algunos aspectos relevantes, como por ejemplo en la reforma de 1993, en donde se puntualizan y redefinen algunos conceptos como qué es leer y qué es escribir. Los elementos centrales de la política curricular están centrados en el derecho humano a la educación, a los profesionales de la docencia y el currículo. Considera el derecho humano a la educación como el principio fundamental de la política educativa nacional, que, bueno, tiene un sentido amplio y incorpora este derecho no solo de ingresar a la escuela, sino de ingresar, permanecer y participar dentro de la escuela, y que lo haga en condiciones de infraestructura, en condiciones pedagógicas, docentes y materiales adecuadas para el aprendizaje. El juego, estas relaciones pedagógicas, el trabajo colegiado, sobre todo en escuelas en las que acuden grupos más vulnerables de la sociedad. Aquí los planes y programas de estudio se consideran desde una perspectiva de género, una orientación integral, por lo que se incluirán los conocimientos de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, las artes, los deportes, la promoción de estilos de vida saludable, entre otros. En la segunda parte de este documento encontramos la estructura curricular. En este apartado se presentan los elementos fundamentales de la propuesta en cuanto a la noción de aprendizaje y comunidad como estos pilares que sustentan la estructura formal del currículo. En este sentido, el perfil de egreso advierte los rasgos de identidad que las infancias y juventudes que cursan este tramo educativo de la educación básica estarán en condiciones de desarrollar a partir de los contenidos propuestos en los programas de estudio. Y bueno, esta es la estructura curricular del plan de estudio. Tenemos 6 fases que contemplan de los 0 a los 15 años, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Se consideran también los programas, los campos formativos, los ejes articuladores y el perfil de egreso. Los fundamentos de la propuesta curricular: la comunidad como núcleo integrador, el aprendizaje como una experiencia formativa y la evaluación de los aprendizajes. La comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje es una construcción que se entreteje a partir del cuidado mutuo que se procuran los sujetos, así como esta responsabilidad que asumen hacia la igualdad de derechos de los demás, la igualdad de posibilidades para ejercer esos derechos. La primera razón es que la escuela no es un espacio aislado de la comunidad, sino que su razón de ser está en relación con la vida de las personas que acuden a ella todos los días, con sus lenguas, costumbres, hábitos, identidades, relaciones, afectos y expectativas, las que se construyen y vinculan con personas en diferentes espacios de la comunidad urbana y rural. Entender el aprendizaje como una experiencia formativa. El plan y los programas de estudio se plantea un currículo integrado en donde los contenidos de las disciplinas se relacionan con ejes de articulación que vinculan el saber y el conocimiento con situaciones de la realidad. Todo ello organizado en 4 campos formativos.
Estos campos formativos abarcan desde la educación preescolar a la educación secundaria a partir de estas 6 fases que comentaba de aprendizaje que deben estar en sintonía con los procesos de desarrollo y constitución subjetiva de niñas, niños y adolescentes en su diversidad. Considera a las etapas o estadios de desarrollo como unas estructuras no estables ni claramente diferenciadas. Por lo que aquí, como lo plantea el plan, no importa si una niña o un niño ha pasado de la etapa simbólica a una etapa preoperacional, sino que lo fundamental es definir cómo cada sujeto atraviesa cada etapa, lo que construyó en ella, las actividades que realizó, con quién las realizó, en qué contexto las llevó a cabo y la orientación concreta que le da a su desarrollo personal. Uno de los elementos centrales es la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso, no está al final ni es un momento aislado. Forma parte del proceso formativo y se encuentra dentro de esta relación pedagógica profesor-estudiante y en el marco de un círculo que integra conocimientos y saberes alrededor del aprendizaje. La evaluación tiene como base esta relación pedagógica en el marco del aula, en la escuela y en la comunidad. Entendidos estos espacios de interdependencia e interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. Tiene la evaluación como función principal retroalimentar el proceso educativo y hacerlo a través del diálogo entre las maestras, los maestros, los alumnos y que desencadene procesos de autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y los elementos a trabajar, los obstáculos que se han presentado y en su caso que permita trazar acciones de mejoramiento. Este diálogo conlleva elementos como la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por nuestros estudiantes respecto a estos contenidos abordados en los campos formativos en los diferentes momentos del ciclo escolar y principalmente cómo se expresan estos en la vida diaria. En este apartado del plan vamos a encontrar estos rasgos deseables del perfil de egreso. Los rasgos globales ofrecen una visión integral de los aprendizajes de las y los estudiantes que habrán de desarrollar a lo largo de su educación básica, en los que se articulan las capacidades y valores expresados en los ejes articuladores con los conocimientos, actitudes, valores, habilidades y saberes aprendidos gradualmente en los campos formativos, en un conjunto de las cualidades y saberes que les permita seguir aprendiendo. Y cabe señalar que el acercamiento en mayor o en menor medida al perfil de egreso está relacionado con la trayectoria de las y los estudiantes, lo cual pone a condiciones específicas de su desarrollo, contexto y estos ritmos diferenciados de aprendizaje. Al egresar de la educación básica, las y los estudiantes deben reconocer que son ciudadanas y ciudadanos, se reconocen en ese sentido, viven y reconocen y valoran la diversidad, reconocen que hombres y mujeres son personas que gozan de los mismos derechos, valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas, desarrollan una forma de pensar propia, se perciben a sí mismos y a sí mismas como parte de la naturaleza, interpretan fenómenos, hechos y situaciones, interactúan en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad, intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas, desarrollan el pensamiento crítico que les permita valorar los saberes de las ciencias y las humanidades. En esta disposición de organización curricular, los diferentes componentes que se describen
que se describen en este esquema están relacionados de manera articulada con los niveles de desagregación, de tal forma que al centro se encuentran los fundamentos o elementos base y conforme avanzan en los niveles se puede observar el efecto que los va direccionando. Empieza con este perfil de egreso, continúan los ejes articuladores que conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro del campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes. La importancia de los ejes articuladores, que ya tuvimos oportunidad de revisar en este consejo técnico pasado, pero que sin duda el plan de estudio nos da una mirada que complementa muy bien lo que hemos analizado. Y esta importancia radica en que los ejes posibilitan una vinculación distinta de la construcción de los conocimientos disciplinares. Esta lógica está hilvanada a la idea del conocimiento como totalidad y no como un segmento de saberes desarticulado y descontextualizado. Bajo el supuesto que el conocimiento atraviesa todas las experiencias de vida del sujeto, en donde los ejes articuladores ponen de manifiesto esta relación entre lo cotidiano y los contenidos disciplinares. El currículo con ejes articuladores permite pensar el trabajo docente y el trabajo de aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, de los espacios escolares y en los lugares de la comunidad. El primer eje articulador, la inclusión desde una perspectiva decolonial. Pensar la inclusión desde esta perspectiva implica que las niñas, niños y adolescentes se formen en espacios educativos en los que sean conscientes de que si falta uno por motivos ya sea de clase, de género, de etnia, de lengua, de cultura, de capacidad o por su condición migratoria, entonces no están incluidos todas ni todos. Es fundamental ir más allá de la idea de que la inclusión se reduce a incorporar a los grupos de sociedad a la escuela, lo cual ya es importante, pero no es suficiente. Se requiere que ingresen, se requiere que participen, que sean partícipes de esta dinámica escolar. Esta lógica colonial funciona en por lo menos 4 dominios que hemos aprendido en todas las experiencias educativas, formales, no formales o informales, y que comprenden el dominio económico, como esta apropiación de la tierra y explotación humana, el dominio político, que comprende el control de las autoridades, el dominio social, que está representado por ese control de la clase social, del control de género, de etnia, y el dominio epistémico, dedicado al control de este conocimiento y las subjetividades. El siguiente eje articulador, el pensamiento crítico, es una primera tarea que pretende propiciar en nuestros estudiantes el desarrollo gradual de capacidades que implica un proceso a partir del cual establecen estas relaciones, conceptos, ideas, saberes y conocimientos que tiene como condición la construcción de relaciones en las que debe predominar el diálogo. El eje articulador de pensamiento crítico, en donde lo crítico se entiende como la recuperación del otro desde la diversidad y es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democrática y de justicia social. La interculturalidad se refiere a esos sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan y se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. Este eje articulador parte de que las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción, de imaginación, creencia, comprensión, interpretación y acción de las personas y los grupos que construyen e interactúan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los contextos geográficos y sociales en los que habitan. Un
Un principio fundamental de la ciudadanía democrática es el reconocimiento de que las mujeres y hombres son iguales en derechos, con capacidades de decisión, de acción y autonomía para construir su vida en pleno uso de sus libertades. En este sentido, el replanteamiento de este eje implica la transformación de los principios filosóficos, culturales, éticos y sociales de la educación preescolar, primaria y secundaria en todos sus grados y modalidades. Establecer un eje articulador de vida saludable supone una formación progresiva que permita a nuestros estudiantes comprender el entramado de relaciones entre el medio ambiente y la dinámica social, económica y cultural de las comunidades, tanto urbanas como rurales. El impacto de nuestras acciones que se desprende de estas relaciones y las consecuencias que eso conlleva a nuestra salud. La salud es un hecho social que se experimenta en el cuerpo de manera singular, de acuerdo con las condiciones concretas de existencia de cada una y de cada uno dentro de la sociedad a la que pertenecemos. El acercamiento a las culturas a través de la lengua escrita permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades como la expresión escrita, la comprensión lectora y que puedan descifrar su propia experiencia dentro del mundo en el que viven. Este derecho es una condición para que niñas, niños y adolescentes puedan apropiarse de su lengua con el fin de expresar su experiencia de vida y comunicarse con los demás. Porque en la medida en que nuestros estudiantes se comprometen a escribir, a tomar la palabra en el aula, la escuela y en su comunidad, y más allá, manifiestan un rasgo esencial de una ciudadanía activa. En este eje de artes y experiencias estéticas, se busca valorar la exploración sensible del mundo al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en nuestros estudiantes. Va más allá de que tengamos esta posibilidad de hacer alguna artesanía, va en el sentido de que tengamos oportunidades de expresarnos a través del arte. Y bueno, este plan de estudios en este apartado nos habla de los campos formativos, de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ético, naturaleza y sociedad y de lo humano a lo comunitario. Contempla 4 campos formativos y dentro del documento vamos a encontrar la siguiente estructura. Para cada uno de los campos formativos viene un apartado donde describe el objeto de aprendizaje de este campo, hace un recuento de este objeto de aprendizaje y posteriormente vamos a encontrar sobre este mismo campo formativo las finalidades del campo. Y estas finalidades pues están expresadas y orientadas de manera gradual, razonada, vivencial y consciente para cada uno de ellos. Entonces, para cada uno de los campos formativos vamos a encontrar este apartado donde define el objeto de aprendizaje y las finalidades del campo. Así lo vamos a encontrar para cada uno de los campos formativos, de lo humano a lo comunitario. Y seguidamente de esta organización por campos formativos vamos a encontrar una definición de los programas de estudio. Aquí nos dice que el programa analítico puede verse como una segunda etapa que se fundamenta en el conocimiento del plan de estudio, una vez que ya lo hicimos nuestro, en el que se hace un análisis sistemático tanto de las condiciones institucionales como del conjunto de experiencias docentes frente a temas que se intenta desarrollar. Un programa analítico es pertinente si se articula con los planteamientos que están descritos en el plan de estudio y sobre todo si se puede adecuar a las condiciones concretas en las que se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, a las particularidades de la enseñanza de las maestras y maestros, así como estas necesidades y distintos ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. También define el programa de estudio como este organizador curricular que despliega los elementos centrales en torno al qué
y cómo se enseñan los objetos de aprendizaje señalados en el campo formativo. En este sentido, se retoma el planteamiento que hace Ángel Díaz Barriga, en el que pues, nos señala que los programas de estudio relacionan aspectos institucionales, curriculares y docentes. Y bueno, tenemos en este documento este esquema donde habla de la relación entre los programas de estudio y el codiseño. Y en este esquema se plantea desde el programa de estudio, donde están los contenidos nacionales definidos por el Estado, y este tránsito hacia los programas analíticos y en otro plano hacia la planeación didáctica. También encontramos finalmente en el documento las fases de aprendizaje, donde se describen cada una de las fases y los grados que la comprenden. Estos grados de aprendizaje que nos van indicando secuencias indispensables que deben respetarse entre las disciplinas que constituyen la educación preescolar, primaria y secundaria, así como lo establece el artículo 29 en su fracción 3 de la Ley General de Educación. Y bueno, este ha sido pues un panorama general de lo que podemos encontrar en el Plan de Estudio 2022 para la educación preescolar, primaria y secundaria. Espero, bueno, que esta revisión que hemos hecho del documento nos aporte elementos para que en nuestros centros educativos, en nuestros espacios de intercambio docente, pues sean una oportunidad de análisis y de reflexión. Muchas gracias.